estado fetal. Pero recién nacido vivo es desde el momento del nacimiento. Y desde ahí nos vamos a ocupar hoy día. O sea, prácticamente es la continuación de un curso que ustedes han hecho hace muchos años, de embriología. La neonatología, como su nombre lo indica, ¿qué significa? Nacido, estudio. Vamos a estudiar al recién llegado, al recién nacido, al neonato. ¿Han escuchado esa palabra? Neonato, recién nacido. Tiene muchos años de estudiarse recién nacido. Lógicamente que antes era un poco de selección natural, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el campo, en la vida salvaje, cuando un mamífero tiene hijitos y salen prematuros, o salen enfermos, o salen malformados? Se mueren, ¿no es cierto? No hay nadie que los atienda. Eso es una selección natural. El ser humano empezamos igual, por una selección natural. Entonces solamente los más fuertes eran los que vivían, ¿no? Los que estaban ya maduros para una vida extrauterina. Desde el año 98 a 138 después de Cristo, ¿no?, Efesus, ¿no?, escribió sobre el cuidado del recién nacido, que no le daba mucha importancia en ese tiempo y ya se tomó sus tratados algo en serio en el siglo XV todavía, ¿no?, en los 1400. Las incubadoras fue un invento con la idea de que estos niños prematuritos, recién nacidos antes de tiempo, pues mantengan un microclima. La idea de la incubadora es un microclima. Es como que yo tengo una llanura fría y de repente tengo un vallecito, ¿no? Un valle interandino donde tiene un microclima, es más calentito, crecen mejor las plantas, ¿no? Se desarrolla mejor la gente. Igual, ¿no? Se trató de hacer, y después les voy a mostrar una imagen de la primera incubadora que prácticamente era una tina con paredes de agüita tibia, ¿no? Ni siquiera era, pero la idea era hacer un microclima. La primera incubadora cerrada, 1857, ¿no? Tratar de hacer algo, un vallecito. Algo que se usa mucho también en neonatología es el oxígeno. El oxígeno es básico, casi el 80% de los niños que están hospitalizados utilizan oxígeno. ¿Dónde hizo la primera descripción del uso de oxígeno en niños prematuros? Ya utilizado por Tardier en 1881. Oxígeno viene de producción ácida, ¿no? Y ahí viene oxígeno. Pierre Radin escribe el primer tratado sobre niño prematuro. Y ahí en 1892 ya se clasifica en grande y pequeño. O sea, todos tienen una misma edad gestacional. La mayoría desarrolla en un promedio, pero hay unos niños que desarrollan más de la cuenta y hay otros niños menos de la cuenta. Factores externos y patologías intervienen en el crecimiento del niño. Entonces, desde esa época ya se los clasificó en grandes y pequeños para la edad gestacional, ¿no? ¿Desde cuándo nos preocupamos ya para hacer vivir casi a todos los niños? Prácticamente en el siglo XX. 1914 inició las unidades de cuidados intensivos. En 1930-35 empezaron unidades de cuidados intensivos neonatales en Estados Unidos. Ahí. La primera exsanguíneo de transfusión que se describió en 1925. ¿Qué significa una exsanguínea de transfusión? Cambiar la sangre. Exsanguíneo, cambio, cambio de sangre por otra sangre. Y esa sangre se supone que la voy a sacar porque está mal, ¿no?
en caso de incompatibilidad sanguínea, por ejemplo, esa sangre tiene mucha bilirrubina, esa sangre tiene muchos anticuerpos de la mamá contra los glóbulos rojos del bebé, y esa sangre, como hay hemólisis, hay poquita hemoglobina, entonces hay anemia. Y una exsanguíneo-transfusión corrige todo eso, ¿no? Se cambia, se va metiendo sangre y se va sacando la otra sangre, ¿no? De a pocos, ¿no? Entonces, en 1935 se creó la Academia Americana de Pedología, ¿no? De gran influencia en el mundo occidental, sobre todo en nosotros, ¿no? Casi todos somos formados los pediatras bajo las normas, las guías, la literatura de la Academia Americana de Pediatría, es una de las más organizadas. Desde ahí lo clasifica, por ejemplo, ¿cómo comenzaron? La prematuridad como peso de nacimiento menor de 2.500. ¿Cierto o falso? Verdadero. Cierto. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Yo les digo, acá empezaron, 1935. Sí. Estamos 90 años después, ¿no es cierto? Sí. ¿Cierto o falso? Cierto. Sí, es Falso. cierto, cierto. ¿Por qué? Puede ser también menos de. La gestacional está relacionada directamente al crecimiento. Yo puedo tener un niño de 40 semanas y con 2.300. Ah, Y esos serían pequeños para esa edad gestacional, ¿no es cierto? Entonces, el peso no está relacionado necesariamente a la edad gestacional. Yo puedo tener niños a término con peso por debajo de los 1.500. Pero bueno, así empezaron a definir, ¿no? Esta es una historia que les estoy contando. Ustedes han escuchado hablar de este test, ¿no es cierto? sí. APGAR, que es un test que les dice cómo está el estado general de un recién nacido, bajo un puntaje de 0 a 10, en las cuales, ¿qué se evalúa? Irritabilidad. Irritabilidad, Irritabilidad fetal. tono muscular, frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, ¿quiénes son? El color, es el que les faltaba. ¿Bien? ¿Está la frecuencia respiratoria? Es el esfuerzo respiratorio. O irritabilidad refleja, que más o menos se evalúa casi lo mismo, ¿no? El hecho de que llore, el hecho de que tenga algo de respiración. Pero la frecuencia respiratoria no es un parámetro de agua. En 1956 se publicó, ya en una revista. ¿Quién lo hizo? Este test de Apgar, una anestesióloga, Virginia Apgar, ¿no? Es el apellido de la doctora. Boston, Estados Unidos. 1957, introducción talidomida en Europa, y eso marcó un hito de lo que hoy conocemos como teratología. Talidomida existe hasta hoy, tiene otros usos, pero en ese tiempo se usaba para la hiperemesis gravídica, ¿no? Y 3 años después comenzaron a observar una relación causa-efecto. Es un clásico estudio por observación, ¿no es cierto? Correlacionar, tratar de relacionar causa-efecto y por observación de que todos los niños que estaban expuestos durante la gestación a la talidomida tenían alteraciones musculoesqueléticas, ¿no? De acortamiento de miembros, todo eso se sabe. Ya por los años 60 ya se demostró eso y prácticamente, como les digo, marcó ese estudio de los factores
que alteran la gestación. 1958, Kremer hizo la primera descripción del efecto de la luz sobre la bilirrubina. Pero ya antes, ya había estudios observatorios, ¿no? De observación. Se dice, se cuenta, no sé si será cierto, pero así está en algunas literaturas. Antes a los recién nacidos los cuidaban monjitas, eran enfermeras monjitas. Y todavía, hasta hace algunos años, por ejemplo, yo conocí en Quillabamba, había monjitas enfermeras que trabajaban en el hospital de Quillabamba. Entonces, pero era usual que a nivel mundial quien atendía a los niños como enfermeras eran monjitas. Entonces, decía que un sanatorio en Estados Unidos había observado de que los niños, pongamos que esta cortina está abierta, ¿sí? Acá hay más luz que allá, ¿cierto? Okay. ¿Qué observaron? Que los niños que estaban acá tenían menos ictericia que los que estaban más lejos de la ventana. Entonces dices, qué raro, los que están más lejos están más ictéricos y estos están menos. Entonces es un estudio de investigación de tipo observacional, en las cuales dijeron, la luz tiene que ver algo con la ictericia. Otra deducción, después hice la historia, que observaban que los niños en la mañana estaban más amarillos que en la tarde. Entonces dicen, pero se notan más amarillos en la mañana, amanecen, se despiertan más amarillos y eso disminuye durante la tarde. Entonces, debe ser por la luz, y en la noche no hay luz. Entonces de ahí describieron la fototerapia, ¿no? La fototerapia, ya sabemos, ahora actualmente ha evolucionado mucho. No solamente es luz blanca, ¿no? Aunque hace muchos años empezó con luz blanca, ¿no? Pero la luz blanca, si bien es cierto, tiene un efecto sobre la ictericia, ahora se sabe que mejor son otro color de luz, en las cuales, si se acuerdan de física de colegio, si se acuerdan del prisma, la luz se desdobla, ¿no es cierto? Hay colores y da diferentes colores. ¿Por qué da diferentes colores? Eso me da en física de colegio. ¿Por qué vemos diferentes colores? Porque hay color rojo, verde, violeta, azul. ¿Por qué los colores? ¿Qué es lo que da el color? La longitud de onda. ¿Sí? La luz blanca tiene una longitud de onda, en nanómetros, ¿no? Pero la luz verde, la luz violeta tienen otra longitud de onda. La luz azul tiene otra longitud de onda. La luz lila tiene otra longitud, aunque son parecidas la lila a la azul, ¿no? Entonces descubrieron que la luz azul, su longitud de onda, que es mucho mejor, tenía mejor efecto para hidrolizar la bilirrubina a nivel de piel y volverla lumirrubina, ¿no? Una bilirrubina muy hidrosoluble. Entonces ha ido evolucionando también. 1959 descubrieron que en los prematuros que hacían distrés respiratorio por deficiencia de una sustancia tensioactiva dentro del alveolo, que es el surfactante pulmonar, ¿no es cierto?, producía una enfermedad de colapso alveolar que le llaman enfermedad de membrana hialina. Entonces, una vez que dijeron, es la deficiencia del surfactante en el prematuro, ¿cuál es el siguiente paso? A ver, vamos a aislar el surfactante de pulmoncitos de vaca o de porcino, ¿no? Y comenzaron a producir surfactante sintético, ¿no? Natural, lógicamente. Desde 1960 conocemos a los especialistas que atienden a niños en los primeros 28 días como neonatólogos.
En el mismo año ya teníamos claro que había teratología, o sea que medicamentos, agentes ambientales, químicos, físicos podían producir malformaciones, en este caso de la talidomida. En 1963 Lubchenco hizo las tablas que hasta hace pocos años todos usaban, las tablas de Lubchenco, que clasifica a los niños en pequeños, adecuados y grandes para la edad de gestación. Ahora, ¿qué año fue? 63. Y lo hemos utilizado prácticamente hasta el año 2000 o un poco más. No hemos sido capaces de hacer nosotros nuestras propias tablas. Hasta el 2004-2005, que tenemos una tabla peruana de Ticona, Manuel Ticona, que hizo un estudio estratificado en todo el Perú, entre costa, sierra y selva, norte, centro y sur, estratificó, ¿no es cierto? A hospitales, se hizo mandar todos los estudios, se hizo una clasificación, que eso está en la web, ¿no? Entonces, lo ideal es de cada población tenga su propia tabla, que le identifican las cuales yo me voy a comparar, porque yo no me voy a comparar con holandeses, ¿no es cierto? ¿Por qué digo Holanda? No es Holanda, es Países Bajos. Porque es el país a nivel mundial de más alta talla de promedio. Y Perú no es el último, pero es uno de los últimos, ¿no es cierto? De Italia. ¿Qué más tenemos? Como hay muchas mamás en las cuales se olvidan la fecha última regla, tenemos una fecha última regla exacta, desde hace muchos años se han tratado de crear tablas para identificar, o test para identificar edad gestacional por examen físico del niño. Asher fue uno de los primeros que trató de hacer mediante características físicas para el cálculo de la edad gestacional. Solamente era verlo, identificarlo, ¿no? Miraba la piel, qué tipo de piel tenía, miraba el cabello, cómo era, si estaba individualizado, como algodón, las orejitas, ¿no? Los genitales, la plantita del pie, todo eso. Pero después, poco a poco, se ha ido haciendo más test. En 1970, Dubowitz hizo un método de score gestacional en las cuales combinaba criterios físicos y neurológicos, ¿no? Los neurológicos en base al desarrollo del tono muscular, de la fuerza muscular, ¿no? Pero son 21 parámetros. Por lo tanto, son 10 físicos, 11 físicos, 10 neurológicos. O sea, tedioso, ¿no es cierto? Tratar de hacer un test. Entonces, después de Dubowitz, vino un tal Balak y lo simplificó. Lo simplificó a 12, 6 físicos y 6 neurológicos. Se llama el Balak modificado. Entonces, ya era más fácil hacerlo. Pero después vino un tal Capurro que simplificó el Balak y lo puso en 5 físicos. Y dijo Capurro A y Capurro B. En uno le pongo 5 físicos y el otro puso 5 físicos y 2 neurológicos. Lo que nosotros ahora hacemos en todos los establecimientos de salud, hacemos el Capurro. Incluso el Ministerio de Salud nos ha dado una tablita en las cuales está ahí 5 criterios físicos, ¿no? Que tiene un margen de error, ¿no es cierto? Margen de error más menos 9 días. Eso es el margen de error. Ustedes han escuchado este término, ¿no? CPAP. ¿Qué es el CPAP?
es una presión continua en vía aérea superior. Es como que a mí me están soplando acá, así. Pero permanentemente, por esas cánulas de flujo. Entonces, cada vez que el niño hace un intento de respiración, así, ponte que yo tengo un niño que está... ¿No es cierto? Tiene trabajo, tiene quejido, tiene tiraje, retracciones. Le pongo esta presión continua y cada vez que el niño hace un intento de respiración, ¿qué hace el tórax? Se expande. ¿No? Porque la presión entra. El niño disminuye esto, disminuye el quejido, disminuye el tiraje. Entonces lo que está... mira, comienza a respirar tranquilo. Eso es la presión continua en vías aéreas, ¿no? El CPAP, de gran uso durante nuestra pandemia que ha pasado hace algunos años, ¿no? 1980 ya utilizamos, desde ahí se utiliza surfactante, pero nosotros no lo hemos utilizado hasta el presente ciclo, porque si bien es cierto había, el Estado no lo daba. Una gran ventaja y un gran avance en salud, por ejemplo, ha sido el aseguramiento de salud universal, ¿cierto? El que no tiene salud tiene un SIS, tiene un salud integral de salud. Entonces, como yo que trabajo en un hospital del Ministerio de Salud, recién después del año 2000 hemos tenido acceso a esto. Son frasquitos que nosotros al niño que es inmaduro, generalmente a los muy chiquititos, menores de 30, 28 semanas, nace y le ponemos este surfactante a la tráquea y a los pulmoncitos. Entonces el alveolo ya no hace esto, está hinchadito y respira mejor. ¿Cuál era la desventaja? El costo, que ahora lo asume el Estado. Pero cada frasquito actualmente cuesta 800 o 900 soles, y a veces utilizo 2 o 3. Fíjense en la cantidad de dinero. Y antes era peor. La primera incubadora, ¿no? Prácticamente es una tina. Es una tinita. ¿Por qué tiene esto? Porque tiene una entrada de agua caliente, agua tibiecita. La idea es darle un microclima, ¿no? Entonces entraba y salía, ¿no? Pero después ya comenzó a ver estos, ¿no? En el tiempo, sobre todo cuando los trenes también funcionaban a vapor, también había incubadoras de este tipo a vapor, ¿no? Para infantes prematuros, ¿no? Netamente. Después había exposiciones, ¿no? Como les digo, entraba, calentaba el vapor y había algo más. Estaban cerrados, pero le ponían un vidrio para observar, ¿no? No es la idea de cerrarlo al vez, sino verlo desde afuera, ¿no? Cómo estaba evolucionando, ¿no? Estas eran las incubadoras donde se ponían los bebés. Estamos hablando de 1898. Corresponde a esas cobolladas que gustan un tren con vapor, igualito, funcionaba. La primera Isolet. Isolet es una marca americana, pero sí, cuesta como 2 carros, ¿no? Juntos. ¿Qué es lo que cuesta? Más el sistema eléctrico, ¿no? El sistema de sensores, ¿no? Tiene el visor, esto, mangas se llama, para entrar a la incubadora. Por lo tanto, yo no puedo entrar pero así al servicio, tengo que estar con una chaqueta, un scrap, hasta acá, ¿no? No puedo tener mangas largas, tengo que lavarme. Ya vamos a aprender eso en bioseguridad, lavados clínicos, lavados quirúrgicos y lavados sociales. Y se introduce de esa manera, se manipula y se saca, ¿no?
¿no? Esto es como un roperito que tiene. Son accesos para oxígeno, para aspiración, a lo que hemos llegado, ¿no? Este es el servicio de neonatología, la UCI neonatal de Lorena. Este es donde están almacenados los equipos. Después tenemos, algunos mi grupo ya conoce ya cómo son los cubículos, en los cuales estos ya son de doble pared, ¿no? Es como la ventana del avión. Al haber doble pared, aísla ruido y aísla la temperatura, ¿no? Es como las ventanas modernas que están haciendo ahora, ¿no? Insonorizadas. Son de doble pared. Ya acá esto, una pantalla de touch, en las cuales uno gradúa la temperatura, gradúa el porcentaje de humedad. Son incubadoras que ya tienen su balanza ahí, no es necesario sacarlo para pesar. Uno levanta, el otro pone en cero, lo suelta y ya tenemos el peso, ¿no? De esa manera. Entonces es lo que tenemos. Y ahora en el nuevo hospital no solamente tenemos esto, se llaman duales. Estas mismas incubadoras en las cuales mediante un pedal yo elevo la cúpula, ¿eh? Y con el otro si quiero, o sea, la puedo transformar en una cuna radiante y la puedo cerrar y es una incubadora cerrada, dependiendo de ellos. Entonces, esto ya sabemos, la neonatología es la rama de la medicina que estudia al recién nacido. El recién nacido consideramos entre los 0 a 28 días, no 30, como me pusieron en un documento del día de ayer del hospital, que debemos atender a los 30, no, son las primeras 4 semanas. El recién nacido normal va en relación también a la edad gestacional y al estado de salud. O sea, ¿cuánto es lo mínimo? 37. Si es menor de 37, digo que es un prematuro. La Academia Americana de Pediatría tiene otra definición. 38. No pone 37, 38 semanas. Pero nosotros tomamos, en este caso, la definición de la Organización Mundial de la Salud. 37 semanas y que esté libre de malformaciones u otra patología. Sano. ¿Hasta cuándo? 37 a 41 semanas. Si cumple 42, ya sería post-término. ¿Recién nacido vivo? ¿Cómo define un recién nacido? Cualquier signo de Porque vida. ustedes tienen que, a ver, si atienden a un recién nacido, le hacen un certificado de nacido vivo, así se llama, certificado de nacido vivo. Y si ese nacido vivo fallece, ustedes le tienen que hacer un certificado de defunción. Pero si nace un niño muerto, le hacen un certificado de defunción fetal. ¿Sí? Entonces son 3 cosas diferentes. Entonces lo primero que me tienen que hacer es, ¿qué es un recién nacido vivo? Nace, da cualquier signo de vida. Cualquiera, así tenga 5 latidos por minuto, ya está vivo. Movimiento. Si tiene una mueca o un movimiento, ya es nacido vivo. Que después se muera a los 5 minutos es otro problema. ¿Sí? Por lo tanto, nacido muerto es aquel que al nacer, lo contrario, no da ningún signo de vida, ni de latido, ni de movimiento, ni de mueca, ni de reflejos, ¿no? ¿Qué es probabilidad de vida? Depende del profesional, qué tan capaz es para que el niño vivo siga su proceso mental. Yo lo voy a ampliar un poquito más. Depende del establecimiento. Porque no es lo mismo, mire, yo puedo ser muy capaz, pero si no tengo las condiciones dadas de implementación, de medicación
no voy a poder tener una probabilidad de vida. Yo llegué a Cusco el año 96 como neonatólogo. Y los ginecólogos me preguntaban, Carlitos, me decían, ¿desde qué edad puedes hacerlo vivir? Y en ese tiempo no tenían en el hospital ni siquiera un oxímetro. Al siguiente año hice comprar un oxímetro, un monitor, y a finales de 99, 2000, el primer ventilador mecánico que había en el hospital. ¿Por qué? Porque eso es lo que me faltaba de acuerdo a mi capacitación. Yo venía del hospital Regaliati, ya se imaginan, de un hospital seguro que tenía todo, ¿no? A venir a un hospital del Ministerio de Salud que no tenía nada. Entonces había mucho que hacer, ¿no? Y lógicamente al día siguiente me quería ir, ¿no es cierto? Pero cambia el objetivo de no hay nada que hacer a hay mucho que hacer, ¿no? Así que comenzamos a formar el servicio de cuidados intensivos neonatales de Lorena, ¿no? Lo formamos desde esos años todavía. Entonces la probabilidad de vida depende del establecimiento. No es lo mismo que yo esté en Cusco a que esté en Lima. No es lo mismo que esté en Lima a que esté en Noruega o en Boston. Los mejores hospitales a nivel pediátrico. La probabilidad de vida, por ejemplo, es desde los 23 semanas. ¿No? ¿Yo puedo decir eso? Yo en ese tiempo le digo ya, 28 semanas, 1000 gramos. Probabilidad de vida. Después le hemos bajado a 26 semanas con 750 gramos. ¿Por qué? Porque ya comenzamos a sacar niños de esa gestación, de ese peso. ¿Y ahora en qué estamos? 24 semanas con más de 600 gramos. Entonces va dependiendo, ¿no? Lógicamente que los hospitales a nivel de Cusco han mejorado en cuanto a personal capacitado, ¿no? No es lo mismo hace 25, 30 años a lo que tenemos. Entonces, el hecho de que haya una persona capacitada no les asegura nada, porque si esa persona no está, hay problemas. Pero si yo ya tengo que todo mi equipo está capacitado, yo tengo una sostenibilidad en el tiempo para mejorar esa probabilidad de vida. Y la idea es eso, ¿no? Que todos nos capacitemos y mejorar la probabilidad de vida. Ustedes van a mejorar la probabilidad de vida de prematuros, refiriendo adecuadamente un prematuro. Van a mejorar la probabilidad de vida con los niños deprimidos, asfixiados, aprendiendo reanimación neonatal, atención inmediata a reanimación. No es que le tengan que decir, oh, van a ser un deprimido, llamen a alguien de Cusco. ¿No? Ustedes tienen que actuar inmediatamente. ¿Cómo clasificamos a los recién nacidos? Prematuros, a término y post término, ¿de acuerdo? Menor de 37, 37 a menos de 42, de 42 a más, les ponemos que son post término, ¿sí? Según peso, en relación a la edad gestacional. Entonces, ¿cómo va el peso en relación a la edad gestacional? Es por percentiles, ¿no? Una curvita, las cuales arriba está el percentil 50, la mitad está el percentil 90, 50 y 10. Todos los que están por encima del 90 serán grandes para la gestación. ¿Qué es diferente a decir bajo peso? ¿Sí? No me confundan. Yo puedo tener un niño que pese 3,700, pero es de 35 semanas. ¿Qué les parece? 3,700 con 35 semanas es grande para 35 semanas, que es un prematuro. Entonces es un grande para esa edad gestacional. ¿Qué es diferente cuando yo clasifico por peso? Todos los menores de 2,500 les vamos a decir bajo peso. Si es menor de 1,500,
muy bajo peso. Y si es menor de 1000, Extremadamente extremadamente bajo bajo peso. peso. Si es de 4 más, Macrosoma. macrosoma. ¿Sí? Entonces son dos cosas completamente diferentes en las cuales nos vamos a ir moviendo en la taxonomía neonatal. Nosotros tenemos nuestra principal emergencia, es a diferencia de otras especialidades en sala de partos. Nuestra emergencia está acá. Casi el 90% de nuestra emergencia sale de la misma sala de partos. Un 10% sí viene por la emergencia normal. Los que vienen de sus casas, los que nos refieren, ustedes nos van a referir de sus postas o centro de salud, ¿no? De ahí viene el resto de emergencias. Pero la mayoría para un hospital grande viene de acá. ¿Qué porcentaje de todos los niños necesitan ayuda? Extra. 10%. O sea, 9 de cada 10, No. nada. Los vamos a acompañar allá, tranquilito con la mamá, después se vaya a su casa. Mayor cosa no van a necesitar. Pero hay un 10% que sea de acá o de acá o de acá, que van a ir UCI. a la UCI, o a intermedios, o o a cuidados básicos, ¿no? A observación. ¿Sí? Sea en sala de partos, sea en atención inmediata, o sea de puerperio. Para algo pasamos visita en puerperio. ¿Qué identificamos acá? Signos de alarma. Niños que aparentemente de repente ustedes lo han atendido, le han dicho, ya, quédate con la mamá. De repente ese niño comienza con dificultad respiratoria. De repente ese niño ustedes lo miran muy colorado. De repente está cianótico, ¿no? De repente se vuelve amarillo, ¿no? De repente no quiere lactar, ¿no? De repente hace fiebre, ¿no? Entonces tengo que identificar signos de alarma y de acá igual pueden ir a cualquiera de los sitios de acuerdo a la gravedad, ¿no? El 90% va a ir así, para acá, para acá, para acá y a su casa. Un 10% va a ir acá, dependiendo de la patología va a estar hospitalizado. De cuidados intensivos mejora, lo pasamos a intermedios, de intermedios a básicos o de frente de repente le damos de alta a la casa. ¿Sí? Entonces es nuestro flujograma de atención de recién nacidos. El periodo perinatal es muy importante porque abarca todo lo que ocurre alrededor del parto, o sea, antes, durante y después. Por eso se llama periodo perinatal o perinatología también, ¿no? Estudio alrededor del recién nacido, alrededor del parto. Ocupa la parte fetal, la parte del nacimiento y la parte postnatal. Y todo eso puede afectar. Cualquier evento que ocurra durante la gestación en la mamá, lo que va a afectar es al recién nacido. Una hemorragia del tercer trimestre puede producir una asfixia. Una ruptura de membranas, ¿qué puede producir? Un parto pretendo, ¿qué más se puede producir? Corionitis, infecciones, o que al final produzca una distocia de parto, porque de repente por ahí puede ser un prolapso de cordón. Los RPMs a veces terminan en cesáreas, ¿no? La ruptura prematura de membranas. Durante el parto, ¿qué puede ocurrir? Muchas cosas, sobre todo de acuerdo a distocias de presentación, distocias de cordón, puede haber expulsivos prolongados, de repente está de la cabeza y ya no avanza más, puede haber mala
presentación, mala rotación. Después del parto también, puede que el niño no se adapte. En las primeras 24 y las primeras semanas son básicos para el recién nacido, sobre todo las primeras 24 días, horas postparto. El periodo perinatal, hay dos, ¿no? Periodo perinatal 1 y periodo perinatal 2. El periodo perinatal 1, que es el que el Ministerio de Salud más se preocupa para sacar sus tasas de mortalidad, ocupa desde las 28 semanas de gestación, o sea, todo el último trimestre, y hasta los primeros 7 días de vida, la primera semana de vida, así. O sea, es como que agrupa esos dos periodos. Y el periodo perinatal 2 es desde la probabilidad de vida. ¿De dónde empieza? Desde las 22 semanas. Porque antes de las 22 semanas, ¿qué le vamos a animar? Aborto. ¿No es cierto? Menos de 22 o menos de 500 gramos son generalmente abortos. Entonces, después de las 22 semanas, 22 a más, y todo el periodo neonatal, quiere decir los primeros 28 días de vida. Ese es el perinatal. Entonces, periodo preembrionario a partir de la fecundación del óvulo, aunque nosotros siempre lo compramos a partir de la fecha de última regla, pero en realidad no es así, ¿no? Sería 2 semanas después. A partir de la fecundación del óvulo, a la tercera semana se encuentran 3 capas germinales: ectodermo, mesodermo, endodermo. Periodo embrionario, desde las 4 a 8 semanas, en las cuales se forman ya los órganos. El periodo fetal, a partir de las 9 a 40 semanas, en donde se da el crecimiento y maduración de órganos y sistemas. Bueno, esto le he tratado de poner de esa manera porque ustedes han llevado todo un curso sobre esta diapositiva nada más, ¿no es cierto? Hay todo un libro. ¿Qué libro han llevado? Lachman. Desde mis tiempos todavía. ¿Ha cambiado de biología? No. La misma que han estudiado ustedes la estudié. Entonces, son todos estos periodos en los que hay que cuidar. O sea, cada nox externa, dependiendo qué trimestre está de gestación, va a tener diferentes resultados. ¿No es cierto? Y el más problemático, ¿cuál es? Este. Porque cualquier cosa acá es donde mayormente se producen las malformaciones. Las perinatales, periodo fetal, hay un periodo fetal temprano, que hemos dicho hasta menores de 22 semanas, ¿no? O menores de 500 gramos. El intermedio va desde las 22 hasta las 28. Promedio, 500 a 999 gramos. ¿Sí? Y el tardío, de las 28 semanas hasta que termine el embarazo. Bueno, se cuenta hasta las 40, pero no necesariamente llega a las 40, puede terminar a las 38, 36, 35, a las 30. Más de 1000 gramos. Periodo perinatal, hemos visto, hay dos, ¿no es cierto? El 1, 28 a 7 días. Entonces ocupa el fetal tardío, que es el último, hasta el neonatal precoz. El perinatal 2, desde las 22 y todo el periodo neonatal, hasta los 28 días de neonatal. Periodo infantil, todo el primer año. Muy usual que el gobierno trate de encontrar todos los años cómo va bajando su tasa de mortalidad infantil. Pero esto se divide en dos, ¿no? El periodo neonatal,
que van los primeros 28 días, y después viene el periodo post-neonatal, desde los 28 hasta el año. El periodo neonatal, que es lo que nos interesa, la primera semana, es el periodo neonatal precoz, y de los mayores de 7 a 28, o sea, de los 8, Tardío. es tardío. El postneonatal es de 28 días, mayores de 28 días, ¿no? O sea, del día 29, ¿no? Acá está resumido en esta parte: fetal, infantil, temprana, intermedia, tardía, neonatal precoz, tardía, perinatal, tardía más, neonatal precoz, perinatal 2, intermedia, tardía, fetal, y todo el periodo neonatal. Esto casi no se utiliza. Ahora, cuando ustedes van a un establecimiento de salud, les piden hacer a veces un diagnóstico situacional de su población en el ámbito de influencia. Entonces, ustedes me pueden sacar indicadores de salud para poder evaluar cómo va la salud de esa población. Por ejemplo, yo puedo sacar tasa de mortalidad fetal. ¿Cómo la saco la tasa de mortalidad fetal? Ustedes han hecho bioestadística, ¿no es cierto? ¿O no? ¿No hacen bioestadística? ¿Qué hacen en la parte de esta? ¿Ah? No son de código. Estadística. Por ejemplo, tasa de mortalidad fetal. ¿Puedo utilizar? Sí, sí sé los datos, ¿cierto? Generalmente se tienen datos, porque van en establecimiento. Número de muertes fetales en un año. Siempre las tasas son indicadores estadísticos que el Ministerio de Salud nos pide cada año, ¿no? Tasas de mortalidad, tasas de natalidad, tasas de ocupación, tasas de morbilidad también nos piden. Sobre número de recién nacidos más muertes fetales en un año. Y en esto no quiero que se equivoquen. ¿Por qué estoy repitiendo lo de arriba abajo? Lo del numerador estoy repitiendo, ¿no? El denominador. ¿Por qué? Porque lo estoy poniendo por 1000 nacidos vivos. Y estos no están, no han nacido. No han nacido. ¿Me entienden? O sea, siempre cuando saquemos una tasa de mortalidad fetal, no tienen que sumar, porque si no va a haber sesgo estadístico. La tasa yo la estoy refiriendo por 1000 nacidos vivos, pero estos no han nacido. Pues no puedo relacionar muertes fetales solamente con recién nacidos. Tengo que sumarle abajo para evitar el sesgo estadístico y que sea una tasa real. ¿Cuántas muertes fetales hay en un año? En un lugar siempre tengo que definir mi ámbito. O sea, yo puedo sacar en mi distrito, puedo sacar mi tasa de mortalidad, o en mi provincia, o en mi región, o en el país, o a nivel mundial, que hay tasas de mortalidad a nivel mundial que saca la Organización Mundial de la Salud. La neonatal, ¿cómo sería? Número de muertes de 0 a 28 días. Estamos hablando de acá de solamente edad postnatal, cronológica. Así el niño nazca a las 30 semanas. Cuando tenga 28 días, ¿no es cierto? Es la tasa de mortalidad. Así lo dice. Aunque nosotros corregimos, ¿no? Que es otra cosa. Corregimos la edad gestacional. Pero ya no sería, porque acá es solamente por edad cronológica, en un año, ¿no? Por 1000. Pero como es por 1000 y estos todos han nacido, entonces solamente en el denominador pongo número de recién nacidos en todo el año, ¿no? Después vamos a poner unos ejemplitos.
Perinatal 1. ¿Cuál era el periodo? 28. Muertes Muertes. fetales tardías más muertes neonatales precoces. Entonces yo tengo que sumar el número de muertes fetales tardías, o sea, de las 28 a las 40 semanas, si es que dura, más el número de muertes neonatales precoces, de 0 De 0 a 7 días, todos los que murieron en la primera semana. ¿Por qué? Mucho de eso está relacionado a las complicaciones perinatales. ¿Y abajo qué pongo? Número de muertes fetales tardías, porque no han nacido, así que voy a bajar más el número de nacidos vivos. ¿Sí? Fíjense en la 2. La 2 que era la intermedia, más la tardía, más todo el periodo neonatal. Entonces, si quisiera sacar una tasa de mortalidad perinatal 2, número de muertes fetales intermedias, más tardías y más todos los neonatales. Y abajo, ¿qué tengo que sumar? Todas las tasas de mortalidad intermedias y tardías. ¿Sí? Las tardías más las intermedias más los nacidos. ¿Entendieron el sistema? Siempre tiene que ir. Si se acuerdan de eso, no se van a equivocar. Esto es en todo lo que intervenga mortalidad fetal. En cambio, en la neonatal no hay ningún problema, ¿no? Lo de arriba es las muertes neonatales, abajo los nacidos vivos, nada más. Si es la materna, es increíble, pero el Estado le da más importancia a la mortalidad materna que a la mortalidad neonatal. Si se muere una mamá es un problema regional. Cada vez que hay mortalidad materna nos reúnen a todos en la región para analizar el caso. Es algo grave. En cambio no es lo mismo, así, a ver, dentro de 3 meses ya vamos a ver todos los que eran neonatos que se mueren. La mortalidad materna es un problema. ¿Por qué? ¿Cómo lo relacionaríamos? A ver, con la misma deducción, ¿qué va arriba? Número de muertes maternas. ¿Y abajo? Nacidos vivos. Vamos a relacionarlo por nacidos vivos. Pues no es por 1000, 100.000. por 100.000. ¿Por qué? Porque es menos frecuente. Porque la cantidad de muertes, pues, en toda la región no pasarán, pues, de 5 en un año. En cambio, neonatos en el hospital al año es como 25 de los 3.000 que pueden nacer. Entonces, mucho más. Muerte materna, todo lo que ocurre durante el embarazo, parto y puerperio hasta los 42 días después del parto. Tasa de natalidad, ¿cómo sacaría? ¿O con qué lo relacionan los nacidos? Con la población. Con la población total. En Perú hay 400.000 nacimientos al año. El INE ha puesto su última población a nivel nacional. ¿Cuántos millones somos? Este año ha sacado. ¿Cuántos hemos llegado? Es un estimado, ¿no? Porque el censo no sirve. ¿Cómo va la tasa de natalidad en Perú? ¿En aumento o en disminución? A nivel mundial. Está disminuyendo. En Europa empezó el fenómeno hace 40, 50 años, ¿no? En Europa la pirámide es así. Nosotros todavía estamos así. En Europa es así. Necesitan inmigrantes para que tengan hijos, ¿no?
Porque si no hay jóvenes, ¿quién sostiene el sistema sanitario, el sistema de seguridad social? ¿Quién paga impuestos? No, la economía se cae. Muchas veces por eso es donde aceptan inmigrantes. Bueno, se hacen los que no quieren, pero sí aceptan inmigrantes. ¿Cuántos salen? 34 millones, creo, ¿no? ¿Cuántos millones somos? 34. ¿Cuántos salen? A ver, 400.000 entre 34 millones por 100. Eso. Debemos estar menos de 2. 1.8. ¿Ah? 1.8. Sí, ha bajado bastante. Y los estadísticos toman esta tasa y lo restan de la tasa de mortalidad general. ¿Cuál es la tasa de mortalidad? ¿Cuánto les ha salido de mortalidad? 1.8. 1.8 por 100, ¿no es cierto? Significaría 18 por 1000. ¿Cuál es la tasa de mortalidad general? Al toque. Tasa de mortalidad general Perú. ¿5 o 6? 6, ¿no es cierto? 6, yo sabía que era 6. 6 por 1000. ¿Cuántos nacen? ¿Cuántos nacen? ¿Cuántos han nacido por 1000? No, por 1000. 18. Y solamente una tercera parte. Sí. Entonces de ahí hay un crecimiento anual. Entonces el estadístico dice, ¿sabes qué? Para el año 2040 vamos a hacer 38 millones de habitantes. Es la tasa de crecimiento. Cada año va aumentando y hacen su proyección. Que a tal edad, bueno, tienen su... Y esto cada vez va bajando. ¿Cuántos piensan tener hijos? Levanten la mano. Uno. ¿Nadie más quiere tener hijos? Apunte, ¿eh? Les digo esto porque ahora de verdad no quieren tener hijos. Yo tengo 3 hijos. 2 de ellos casados. Uno en Estados Unidos, otro en Canadá. Ninguno quiere tener hijos. No, viven con su pareja. Viven con pareja. Un soltero, el menor. Pero no quieren tener hijos. ¿Por qué no quieren tener hijos? Entonces no van a contribuir al crecimiento anual. Todos dicen, qué complicado. Quiero vivir mi vida, ¿no? Conocer el mundo, ser feliz. Con hijos también ser feliz. Esto es una tarea. Porque ustedes me van a después encontrar todo esto. Primero, sáquenle una foto. ¿Sí? Con estos datos
encontrar esto. ¿Ya lo tomaron? Sí. Ok. Y por último, en esta media horita vamos a hablar un poquito sobre mortalidad. Una de las tasas que más queremos reducir a nivel nacional, y eso es política de salud, es la tasa de mortalidad infantil. Dentro de la tasa de mortalidad infantil, las 2/3 partes de los muertos menores de 1 año, que es la tasa de mortalidad infantil, las 2/3 partes son neonatos. Entonces, ¿a dónde va la política? A mejorar la atención del parto, a identificar factores de riesgo, a mejorar las capacidades en reanimación neonatal, a mejorar la identificación de problemas y una adecuada referencia de estos niños de un establecimiento de salud periférico a un central, ¿no es cierto? De esa manera vamos a hacer. Pero para esto tenemos que tener encadenado una serie de aspectos administrativos, sanitarios, de capacitación del personal y también de implementación de los sistemas de referencia, me refiero a las ambulancias. Entonces, identificar esto significa que yo tengo que tratar de hacer una buena historia clínica perinatal. Nuestra historia clínica, por ejemplo, no empieza con el recién nacido. No es que nosotros, ya, dime, recién nacido, ya, acá lo tengo, ¿qué tendrán? No. Nosotros empezamos desde antes del nacimiento. Nosotros tenemos una historia hecha antes del nacimiento. O sea, nuestra anamnesis, en semiología les han enseñado las partes de una historia, ¿no? La primera parte es la anamnesis perinatal para nosotros. Y eso significa todos los antecedentes maternos, porque no tenemos al recién nacido. Además, ese niño no tiene antecedentes, pero nace y recién va a ser sus antecedentes. Por lo tanto, los antecedentes de ese recién nacido es el embarazo, es la mamá. Y ahí tenemos que apuntar. ¿Con qué me viene? Si no, no vamos a poder. Miren esta evolución que hemos tenido en los últimos años en cuanto a mortalidad. Esto es a nivel nacional, ¿no? Hasta el 2024. Fíjense cómo ha bajado la tasa de mortalidad infantil, menores de 1 año, hasta 13 por cada 1000 nacidos vivos por año. O sea, de cada 1000, 13 se mueren antes de cumplir 1 año. Eso significa. Fíjense a los neonatos. Fíjense si nos vamos acá. De 15, ¿cuántos son neonatos? 10. Esas son las 2/3 partes. Y si lo van viendo, siguen más o menos las 2/3 partes, ¿no? De 16 acá 10 y el último ha sido de 13 con 7, pero teniendo en cuenta que este no terminó el año cuando han hecho este corte. Entonces estamos muy bien altos en relación a otros. ¿Cuáles? Por ejemplo, hace años Cuba se jactaba de tener 4 a 6 su mortalidad infantil. Hace años, ¿no? Ahora imposible de los datos. Pero los que menor tasa de mortalidad tienen infantil son los países nórdicos, más que Estados Unidos todavía. 3 por 1000 nacidos vivos. 3. Es lo que tenemos. ¿Cómo estamos como región?
Ubiquémonos en Cusco. Estamos acá. Sí, que estamos como ni chicha de limonada, ¿no? Sí, hay dos regiones pues, que nos ganan, que es Amazonas y Pasco, que son los que tienen mayor tasa de mortalidad. Los de verde son los que están menos del promedio y los amarillos son los que están un poco por encima del promedio, los cuales estamos nosotros. Nosotros estamos ahí con 12, ¿no? 12 por 1000, tasa de mortalidad. Estamos altos. Esto es como ha ido en el trayecto, por causas, durante el año. Prematuridad, asfixia, infecciones, malformaciones, aspiración láctea, ¿no? Que es como causa. Hay 4 causas básicas en las cuales se agrupa casi el 100% de mortalidad neonatal. El primero son infecciones. Sepsis, por lo tanto shock séptico. Después tenemos los CDRs, síndromes de dificultad respiratoria, cualquier sea la causa. Membrana hialina, pero la membrana hialina como que ha disminuido, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el manejo de eso. Pero están las aspiraciones meconiales, ¿no? Están las neumonías congénitas, esas coriomnionitis, y el niño nace y si no hacemos nada, pues van a ser una neumonía congénita. O algunos otros problemas como neumotoras, como problemas de taquipnias de recién nacido, ¿no? Después están las asfixias. Y en las asfixias está cuando no podemos identificar causas de sufrimiento fetal en la gestante. Cuando no referimos oportunamente a un sufrimiento fetal o a un riesgo de sufrimiento fetal y de asfixia intraútero. Con la que no tenemos mucho que lidiar sería con malformaciones. En muchos países esta es la primera causa de muerte, ¿no? Malformaciones incompatibles con la vida. ¿Y qué estoy hablando de incompatibles? Algunas anencefalias, algunas complicaciones de problemas neurológicos, algunas cromosomopatías como trisomía 13 y trisomía 18 que no viven mucho tiempo. Pero el resto de malformaciones pues se soluciona, ¿no? Una malformación anorrectal no es problema, ¿no? Una ausencia de esófago no es problema, ¿no? Se debe operar. Un labio leporino igual, ¿no? Una obstrucción intestinal, una atresia intestinal tampoco. Un onfalocele, un meningocele, vive, ¿no? Con complicaciones muchas veces, producto de su malformación, pero vive, ¿no? El asunto es la calidad de vida. Entonces esto también ha ido disminuyendo, pero muy lentamente. Fíjense, por ejemplo, si me remonto al 2011, ¿cuántos casos de prematuros? 65. No hemos mejorado nada. En este sí, ¿no? Asfixia y causas relacionadas. 777. 283. Ah, muy bien. Ahí yo puedo evaluar la calidad de atención del trabajo del parto y de recién nacido. En infección está ahí un poco mejorado, ¿no? 607, 354. La idea es tratar oportunamente, para eso tenías guías de manejo de neonatales, ¿no? Aspiración de meconio, causas. Ha bajado también, pero no tanto. Reportadas. Ahora, ¿dónde va el asunto? ¿Qué quiero de ustedes? Que hagan enfoque de riesgo. Identifiquen el riesgo. Pregunta, ¿no?
Cada uno de estos factores, de tipo social o de tipo materno o de tipo neonatal, tienen repercusiones. Bajo nivel socioeconómico influye, lógico. Va a influir. Los que tienen menor, los de nivel socioeconómico E, por ejemplo, son los más susceptibles a tener muchos problemas. El trabajo inadecuado, durante la gestación, estoy hablando de la mamá, ¿no? O sea, esa mamá que tiene trabajo de campo, trabajo pesado, pues va a tener problemas durante el embarazo. El estado socioeconómico igual, no tiene los medios para alimentarse, van a sufrir de anemia, desnutrición, ¿no? Patologías, infecciones durante el embarazo. El hacinamiento y el saneamiento también influyen, parte de cómo viven, sobre todo en los bajos niveles socioeconómicos. El ser madre soltera, porque el aspecto emocional influye. Claro. No estoy hablando de conviviente, ¿no? Es usual que uno conviva, pero si es una convivencia estable y que no sea tóxica, pues favorable para el bebé. Pero sin embargo, si yo tengo una madre soltera que en el hospital hoy día, por ejemplo, que pasado ahí en cuidados intermedios, hay dos niñitos, las mamás de 14 y de 15 años. Y sí, pues son mamás que no se han controlado durante el embarazo, falta de controles prenatales, por lo tanto hay infecciones, por lo tanto han nacido prematuros también, ¿no? Uso de drogas. ¿Cuál es la droga más frecuente? Alcohol. Acá lo toman en el campo como si fuera refresco, ¿no? Estoy refiriendo a la chicha, que es lo que más se consume en el campo. Y la chicha no es una chicha morada, ¿no? Es una chicha fermentada con producción de alcohol y que produce daño al bebé, que se llama síndrome alcohólico fetal. Son niños que nacen con retardo de crecimiento uterino. Son niños que nacen con déficit cognitivo, neurológico. Son niños que hacen problemas al nacer de abstinencia, que hacen problemas de hipoglicemia, que no tienen buena tolerancia oral, es una complicación. Ahora, bueno, siempre hay de las otras drogas también, ¿no? Que siempre tenemos cada mes una mamá, por ejemplo, que sea consumidora de cocaína o de cannabis, ¿no? Es usual y el bebé tiene consecuencias. El mes pasado no hemos tenido una que, bueno, es una extranjera que se conoció con un señor de Ocongate, típico brichero. Así que la señora vive en Ocongate, nació el bebé acá. Es un bebé muy parecido a su mamá, muy bonito, un gringuito, ¿eh? Pero yo le preguntaba a la señora, ¿desde qué edad dejó de consumir? Al 4.º mes. ¿Por qué? Porque cuando vimos al bebé, es un bebé, si bien desarrolladito, pero medio hipotónico, ¿no? No tenía ese tono, esa fuerza muscular, ¿no? Una succión media débil, pero igual se fue de alta y se fue. Dice, del 4.º mes dejó de consumir cannabis moño rojo y al 4.º mes nos los trae de vida, que no lactaba. Entonces, pero se supone que la señora le estaba lactando. Y cuando le hicimos la anamnesis, le decimos, ya, entonces, pero tú no consumes. No, me dice, anoche no va a haber tenido un conflicto con mi pareja, pero he fumado en el patio. Fíjense con el nivel cultural que tenía esa deducción.
Y la mayoría de gente puede tener la misma deducción, que lo que hace daño es el humo, ¿no? Cuando lo que hace daño es el principio activo, ¿no? Se pasa a sangre. Entonces el bebé, en lo que estaba, sencillamente, ¿qué es lo que necesitaba? Oxígeno y una dextrosita con sus electrolitos para que vaya eliminando el principio activo, porque estaba en un vuelo de aquellos también, ¿sí? Entonces, eso pues nos puede inducir a muchos problemas, ¿no? Porque neurológicamente ese niño, yo creo que estaba dañado ya, pero aparte si va a tener lo otro, entonces se le explicó bien, ¿no? Que comprenda bien que si iba a consumir, porque a veces ustedes saben que es difícil dejar sin ayuda profesional, pues que deje de lactarle también, ¿no es cierto? Y que no fume también delante del bebé, para que el niño pueda desarrollar más o menos bien, pero tenemos esas consecuencias. En factores obstétricos ustedes me tienen que averiguar una serie de cosas. Cada uno de ellos va a tener una explicación. Vamos a empezar por aquí. Adolescentes, y tenemos mucha madre adolescente. Y es las dos que les digo que están hospitalizados los bebés ahí por prematuros, la prematuridad condiciona otro tipo de problemas y eso tiene mayor riesgo de mortalidad. Entonces, de ahí hay un problema. Sí, ya es adolescente, pero ¿cómo prevengo esto? Van ustedes a su distrito, ahí están en, qué sé yo, en Bellilla, en Santo Tomás, les tocó ahí trabajar. ¿Qué hacen? Empieza desde todo lo que es educación sexual, ¿no es cierto? Desde el colegio. Muchas veces desde la casa debería ser, ¿no? Los extremos de la vida siempre son riesgosos. Así que no lo piensen tanto. Mira, tengo una nomás, ¿eh? Este es otro riesgo, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Qué le decimos? Despectivamente, digo yo. ¿Qué les decimos a estas mamás? Añosas, ¿no? Yo digo despectivo, porque no suena bonito, ¿no? Pero sí, pues mientras más pasan los años, las parejas tienden a retrasar hasta el último la decisión, y eso es un riesgo. No solamente por problemas durante el parto y enfermedades, sobre todo hipertensiones asociadas a la edad, sino también por problemas de malformaciones o cromosomapatías como síndrome de Down, que tienen mayor riesgo porque tienen malformaciones, tienen cardiopatías, ¿no? Y va a aumentar el riesgo, ¿no? Sí, pues la mayoría, me acuerdo, también me admiraban muchas doctoras que a los 40 estaban decidiendo, ¿no? O hacerse un FIP, ¿saben lo que es FIP, no? Fertilización in vitro, FIP. O conseguirse un donante natural, ¿no? Algunas eligieron a un interno ahí, a un jovencito, un colágeno para... Y han tenido su hijito, ¿no? Pero con el riesgo, hay riesgo. Entonces yo tengo esos riesgos. ¿Qué es adolescente? 19 años, aunque la OMS lo baja a 16 ahora, ¿no? Pero menor de 19 años lo consideramos como embarazo adolescente, de acuerdo a la OMS, hasta los 35. Después de los 35, pues los riesgos van a aumentar. El periodo intergenésico corto, ¿no? Y es un problema cuando tampoco damos información sobre planificación familiar. Entonces ahí el segundo hijo viene ya después de sangre, ¿no? Entonces no hay que permitir eso. Antecedentes de mortalidad, para eso hacemos ese cuadrito. Un cuadrito, ¿se acuerdan de fórmula obstétrica? Muy bien, ¿cuántas gestaciones? Muy bien, ¿cuántos abortos? ¿Cuántos partos? De esos partos, ¿cuántos por cesárea? ¿Cuántos eutóxicos? ¿Cuántos se murieron la primera semana? En la cartilla perinatal, ahora ustedes que están haciendo obstetricia, revisen esa cartilla perinatal. Tiene una cartilla perinatal del centro de salud,
en el hospital y tienen una cartilla que les hacen en el hospital. Entonces revisen esas cartillas para ver siempre todos esos antecedentes. Embarazo no deseado no está relacionado mucho a la madre soltera, en las cuales sí, pues no va a haber preocupación por los controles prenatales, ¿no? Entonces son gestantes que no van a tener controles prenatales. Patologías durante el embarazo, la mayoría de ellos en el último trimestre. Una hemorragia, placenta previa sangrante, desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Y, las toxemias, ¿no? Las preeclampsias, eclampsias que se producen en el embarazo. Las distocias de parto, también. Es un oblicuo, es un podálico, es un transverso, es un occipito posterior, ¿no? Que generalmente siempre debe ser occipito anterior. Las amenazas de parto prematuro, siempre hay que tenerle mucho cuidado a esas amenazas de parto prematuro durante la gestación, porque muchas veces tienen complicaciones también, ¿no? Y el cuerpo es muy selectivo muchas veces. Ustedes saben que la mayoría de abortos, por ejemplo, no provocados, estoy hablando de no provocados, abortos espontáneos, son porque el feto viene mal formado, ¿no? Ruptura prematura de membranas. La membrana viene a ser como una protección para el bebé, ¿no? Se rompe la membrana y lo que vamos a tener es un riesgo de contaminación de las membranas ovulares por bacterias que estén en el canal vaginal, el canal de parto. ¿Cuándo decimos que es RPM? En horas. ¿Después de cuántas horas va el riesgo de infección? 18 horas. Así, específicamente, 18 horas. 18 horas, ruptura prematura. Significa que ha ocurrido antes del inicio del trabajo de parto. Por eso se llama prematura, no significa del niño prematuro. Ruptura prematura es que se rompe antes del inicio. Si fuera en el trabajo de parto, sería una ruptura espontánea. Si ocurre cuando recién empieza el trabajo de parto, las siguientes 2 horas le llamamos ruptura precoz de membrana. Ruptura espontánea, pero si es antes del inicio del trabajo de parto, ruptura prematura. Ahora, ese riesgo, yo lo puedo agravar si es que la gestación es preterma. Entonces, voy a complicar este antecedente. Ruptura prematura, pretérmino de membranas. O sea, la ruptura antes del inicio del trabajo de parto en una gestación menos de 37 semanas. Fíjense, ya tengo un riesgo y le estoy sumando otro. Durante el control prenatal o antes del parto siempre tenemos que estar al lado para ver cómo va avanzando esta gestación, cómo va avanzando ese trabajo de parto. Los latidos cardiofetales es una parte de comprobación de que si hay o no sufrimiento fetal. ¿Cuál es lo normal de los latidos cardiofetales? Recién también lo van a hacer, ¿no? Cuando hablo de bradicardia fetal, cuando hablo de taquicardia fetal, ¿no? Esos términos me tienen que saber, ¿no? Generalmente 120 para abajo, menor de 120, hablamos de bradicardia fetal, signo de sufrimiento. Cuando hay taquicardia más de 160, también algo puede estar sucediendo. Cuando hagamos asfixia perinatal, ustedes van a entender muy claro por qué los obstetras pues controlan los latidos cardiofetales con su tocómetro, ¿no? Muy bien. Y por último, factores fetales. En algunos casos le vamos a echar, pues el bebé, causa el bebé, ¿no? Sobre todo si nace prematuro va a tener una serie de problemas. En prematuridad nos vamos a explayar en esto. Pero el prematuro todo está inmaduro. Su cerebrito
inmaduro. Si sufre, va a hacer hemorragias. Su pulmoncito, inmaduro. ¿Qué va a pasar con el pulmón? Se va a colapsar. El corazón, inmaduro. ¿Qué va a pasar? Va a haber irregularidades de latidos cardíacos o va a haber malformaciones porque no se formó bien todavía o no se cerró bien algunos shunts que hay intracardíacos. A nivel intestinal, ¿se puede alimentar bien? No, poquito a poquito les tenemos que estar dando, no es un problema, es un gasto. Si nosotros disminuiríamos la incidencia de prematuridad, el costo del Estado también disminuiríamos un montón. A nivel renal, igual, tiene ese riñón inmaduro, ¿va a estar preparado para funcionar bien? No. A nivel del hígado, igual, ¿no? Una serie de complicaciones tiene un prematuro. Los menores de 2.500 por el hecho de que sean prematuros o retardos de crecimiento intrauterino, siendo niños a término, pero que no han desarrollado bien. Y los niños que me nazcan con malformaciones, ahí no hay causa materna, ¿no? Así se formó el huevo, el cigoto, ya con alteraciones. Y las malformaciones dependen de muchos factores, ¿no? De tipo ambiental, sean químicos, como los antibióticos, como los medicamentos en general, sean físicos, como las radiaciones, sean biológicos, como las infecciones que pueden producirse desde el primer trimestre. Hay un acrónimo muy conocido para infecciones congénitas, TORCH, ¿no? Toxoplasmosis, citomegalovirus, herpes, toxoplasmosis. Ahí tenemos un niño hospitalizado con toxoplasmosis y no podemos conseguir los tratamientos porque no hay en el Perú. Y también genéticos, ¿no? De tipo cromosomial. Ahí hay que hacer un estudio genético, ¿no? ¿Quién es el papá? En comunidades pequeñas es muy común que hay entre familias y algunos genes que pueden estar ahí deprimidos se pueden activar, ¿cierto? De acuerdo a la herencia mendeliana hay que ver qué es recesivo y qué es dominante. Entonces, preferible con la prima, no. Entonces, tratar de disminuir esto también con el uso de químicos en el campo, ¿no? Que es muy común, insecticidas, que se han relacionado con malformaciones. Y también intoxicación de los padres con metales pesados, que hay así bastante. ¿Por qué? Porque tenemos bastante población minera, ¿no? Inmigrante, ¿no? Que son de la altura, pueden ser de Paruro a Comayo, pero que migran, ¿no? Van y vienen. Y ahí tenemos esos problemas. Por eso es importante hacer una buena anamnesis, ¿no? En ese caso, ¿sí? Muy bien, creo que con esto. ¿Al final? Sí. Si tienen alguna pregunta.